Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Potosí Noticias. Soy Lidia Huache y vamos a platicar el día de hoy, ya les habíamos comentado, pues con un invitado que tiene una historia que contar muy interesante. Él tuvo un sueño desde los 7 años y fue trabajando a lo largo de toda su vida para conseguirlo y de pronto, bueno, pues la vida, el destino, Dios, como usted quiera llamarle, le pone ciertas lecciones, supongo. Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro Lozano? Boris. Lidia, muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias a Potosí Noticias por esta invitación. Pues fíjate que te vimos en redes sociales que andabas estrenando un libro. Como ustedes sabrán, o ustedes seguramente recuerdan, Boris fue diputado entre 2012 y 2015, diputado local por el PAN. Luego participa en la contienda para elegir al candidato a la gubernatura en 2020, me decías, En 2020, para sí, participar en el proceso de 2021 y bueno, pues termina la cosa con el PAN, terminas tu relación con el PAN, renuncias al PAN. sí. Y bueno, pues ahí termina, digamos, esta historia como militante del Partido de Acción Nacional. Pero bueno, han ocurrido muchas cosas y nos llamó la atención que teniendo toda una serie de decisiones personales y profesionales que llevabas, a mí me parecía como una carrera bastante interesante porque diputado local, precandidato a la gubernatura. Estuviste como colaborando en la Embajada de México en el Vaticano varios años. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 4 años. 4 años y de pronto vemos este libro que se llama Camino a la Presidencia, pero además, no sé cómo se le llame, subtítulo. Así es. El subtítulo es lo que particularmente a mí me llamó la atención. Dice, arriesga todo por tus sueños, menos tu paz mental. A ver, cuéntanos, ¿de qué va el libro o cómo surge? Yo decía que desde muy chico tenías una mira puesta y ¿qué era? Cuéntanos, ¿qué soñaba el Boris de los 7 años? Así es. Digo, sé que parece como la típica historia que cuentas o que escuchas de muchas personas decir, no, pues desde niño, Quería ser ciclista, futbolista, y Quería lo logré, y fui al Tour de Francia, y al Así es. Mundial, y... Pero digo, la verdad es que mi mamá se acuerda muy bien de estar en un semáforo en el himno nacional y que le pregunté, mamá, ¿qué se necesita estudiar para ser presidente de México? Obviamente en ese momento no entendía, por supuesto, ni de política, ni de partidos, ni de 7 años. nada, ni del PRI, ni del PAN. Me escuchaba que se peleaban entre conocidos o familiares de mis papás, pero realmente era, lo que sí sabía era un gran orgullo que sentía por ser mexicano, no me pregunto por qué, y también tenía una historia detrás, la de mi abuelo, que dejó la escuela para ayudar a su mamá a trabajar. Entonces, como que esta combinación del orgullo de ser mexicano con esta historia de mis abuelos, tenía muy claro que quería dedicarme a la política, al servicio público. Y desde ahí, pues empezó este sueño de camino a la presidencia. ¿Por qué a la presidencia de la República? ¿Por qué no gobernador? ¿Qué te evocaba cuando tenías 7 años la figura presidencial? Yo creo que como cualquier persona con sus sueños aspira a lo más alto. Como tú lo mencionabas, un deportista pues aspira pues, a llegar a la primera división o a llegar a la selección de su país. Cualquier médico, cualquier ingeniero, cualquier aspira a lo más alto, o a eso debería aspirar, en lo personal y con mucho respeto. En el caso de la política, pues obviamente era llegar a la presidencia, no por una cuestión, porque además no era una cuestión como poder como tal, y eso hablo mucho en el libro, sino realmente por una cuestión de las cosas que se pueden cambiar, obviamente de manera conjunta, porque también hablo mucho de eso, que esto no es nada más de un presidente, sino de todos como sociedad para cambiar un país. Pero bueno, ese era el fin de mi sueño, la presidencia de la República. Te conviertes en diputado en el 2012 y fue, digamos, un primer gran paso en lo visible, porque ya antes habías dado otros pasos importantes, por ejemplo, estudiar una licenciatura en ciencias políticas, que por supuesto te va ahí como acercando al rumbo. ¿Qué pasa cuando eres diputado local? ¿Qué experiencia vives? ¿Sigues pensando en que por ahí vas bien? Sí, nada más como paréntesis, que hablo mucho de la crítica, la improvisación en la política. Trabajé en gobierno, en la Secretaría General de Gobierno durante 3 años, atendiendo desde cualquier ciudadano que se iba a quejar o que se iba a mentar madres, hasta pues, grandes organizaciones, asociaciones sociales que
iban a pedir diferentes demandas. Eso me ayudó a conocer muchas de las problemáticas en el Estado. Eso me permitió conocer realmente todo el Estado, en ese momento los 58 municipios. ¿Quién estaba al frente de la gubernatura? Marcelo de los Santos y Alfonso Castillo como secretario general. Entonces, este fue muy buen aprendizaje. Anteriormente había colaborado en las embajadas de México en Polonia, en Argentina, en las cumbres de la ONU y la OEA, para tener esta perspectiva un poco más global. Exactamente, yo siempre he dicho que para cualquier trabajo, no tan solo para la política, tienes que ofrecer algo más que un título antes de que te gradúes. Entonces, mi objetivo sí era el poder ofrecer, cuando fuera candidato a diputado, un perfil lo más completo en preparación, pero sobre todo en experiencia en tierra. Cuando uno lee Camino a la Presidencia, pensaría que es de política, pero luego si lees Arriesga todo por tus sueños, menos tu paz mental, pues ahí ya como que dice uno, canijo, ya se volvió un poco más humano. Sí. ¿De qué va el libro? Es todo, digo, no diría que no es un libro político en lo técnico, es que hubo detrás de este sueño, el ingreso a la carrera de ciencia política, las universidades. Tuve la oportunidad de estudiar en London School of Economics, en Oxford, en Harvard, pero más que estas universidades, lo que hay detrás de los sueños, que hay créditos, ansiedades. Para la campaña de diputado, no pedí ayuda de mis papás, vendí mi coche, saqué un crédito en un banco. ¿Estabas soltero, sin hijos? Estaba soltero, sin hijos, y arriesgué todo. Que hablo mucho de eso, por tus sueños, y cuando me invitan a estos espacios, que te agradezco mucho, a las universidades, insisto mucho en los jóvenes que arriesguen absolutamente todo. Eso va a causar ansiedades, insomnios, tristezas, frustraciones y todo lo que se te ocurra. Pero vale la pena siempre y cuando no arriesgues tu paz mental y no te traiciones a ti mismo ni a los valores que te dejaron tu familia. Cuando te vas a Oxford, cuando te vas a Harvard, ¿cómo le hacías? ¿Te ayudaban tus papás a pagarlo? ¿Cómo estabas allá? Digo una anécdota que reciente, mi mamá pues lee el libro, y me acuerdo que en diferentes días me hablaba llorando, no sé si me está escuchando, pero porque me decía que ahora ella va a escribir un libro que se va a llamar La vida oculta de mi hijo, porque todo esto que escribí pues ella no sabía. Todo lo que dices acá en el libro. No sabían de ellos me preguntan, para la campaña, no hombre, ya está todo arreglado, y para esta universidad, no, ya lo tengo pagado, no, ya tengo esto ahorrado, y la verdad es que, pues, muchos ahorros, o todos se me fueron muchas veces, pero muchos fue a través de créditos al Banco de México, a la Fundación de México en Harvard, tarjetas de crédito, vender mi coche, no se dieron cuenta hasta que ya no lo vieron en la cochera. Entonces era arriesgar todo para conseguir estos mini sueños que yo tenía dentro de este plan. ¿Cómo iba modificándose o transformándose este sueño de aquel Boris de 7 años que en el semáforo de himno nacional le dice a su mamá, ¿qué se necesita para ser presidente? ¿Cómo fuiste transformando esa visión? ¿Seguías con la mira puesta a tus 20 y tantos, a tus 30 y tantos, en esta posición política, posición de poder, ya transformada seguramente porque ya habías estudiado una licenciatura, porque ya habías pasado por otros rumbos? ¿Cómo te fue transformando? ¿Qué pensabas a tus 20 y tantos, por ejemplo, cuando acabaste la licenciatura? Porque, hablando de ese crucero o de esa parte en himno nacional, irónicamente, en el 2012 y previo en la campaña y durante como diputado, estaba volantando yo solo ahí tanto mi publicidad de campaña de diputado como los informes que yo entregaba cada 3 meses a la ciudadanía. Y me daba risa acordarme de que hace décadas atrás pues le había preguntado eso a mi mamá. Entonces, cómo este sueño, a pesar de que tuvo diferentes coyunturas, pues se mantuvo siempre igual, desde ese niño de los 7 años hasta, pues, no digo que se rompió en el 2020 cuando renunció, pues no tan solo a la candidatura, sino al PAN, y para mí, para la política potosina, por lo menos en esos años. Entonces, fue un renunciar a este sueño, a esta idea que yo tenía, pero obviamente cómo transformé ese sueño y tuve otra valoración o reflexión de vida de que realmente los sueños se transforman. Y pues acabé muy orgulloso de mi decisión de cuidar mi paz mental. Y recuerdo el año pasado estar con mi hijo en Los Pinos, y ya como museo visitando, ya como museo, lo tenía cargado en mis brazos,
mi hijo de 7 años y cómo cambió Los Pinos de aquella imagen que yo tenía cuando lo vi en la tele, de aquella cena que tuve con el presidente Calderón en 2012, pues esta simplicidad que es lo realmente exitoso en la vida, que es ir con tu hijo, disfrutar, de ahí nos fuimos con unas hamburguesas, y me acuerdo que mi hijo me menciona, fue un fin de semana que me lo llevé, papá, me encantó venir a México contigo, vimos el fútbol, las luchas libres, pero me gustó mucho haber venido a Los Pinos porque estoy feliz de verte feliz. Entonces, como esta reflexión y que se la hago al lector y al que nos escucha, ¿qué es el éxito en su vida? ¿Está en el dinero? ¿Está en el poder? ¿Está en los títulos? ¿O está en las cosas sencillas, que es mantenerte fiel a ti mismo y luchar por tus sueños sin arriesgar tu paz mental? ¿A qué te enfrentaste que te puso en riesgo tu paz mental o que te hizo confrontarte con esa paz mental que tanto mencionas? ¿Qué viviste en Harvard, en Oxford, en la Diputación? ¿Qué te tocó? ¿Por dónde pasaste? Pues más bien fue el final. Fue al final en esta decisión, esta coyuntura. De 2020. De 2020, donde tomo la decisión de renuncio, pero no tan solo a esta precandidatura o a esta intención de buscar la candidatura del partido, sino realmente a todo esto que vi que no me gustó. Pero, por ejemplo, en la Diputación o en el servicio público, miles de personas se enfrentan día a día a situaciones complejas y ahí es difícil mantenerte en un sistema político como el de México, en algunas posiciones ya más grandes. ¿Por qué? ¿Cómo es el sistema político? Para quien nos está viendo, cuéntanos un poco de esas tripas del poder, porque tú las viviste muy de cerca. Sí, pues yo, por ejemplo, me enteraba antes en otras legislaturas o después en otras legislaturas de algunos diputados que tomaban decisiones de acuerdo a diferentes intereses personales, no realmente a las convicciones, no realmente a lo que le convenía tal vez a el distrito que representaban, a San Luis o a México. Entonces, sí te puedes mantener fiel a tus convicciones, fiel a tus ideales, pero realmente en lo que fue sueños anteriores en la preparación académica, pero también en estas experiencias en la política local y en la política exterior, pues muy orgulloso y satisfecho de haberme mantenido fiel a lo que mis abuelos y mis papás me enseñaron. ¿Cómo llegas a esa decisión en 2020? ¿Qué te hizo orillarte a tomar esa decisión? ¿Y cómo es la víspera? ¿A qué te enfrentabas? Me imagino que a muchas posiciones en tu cabeza, ¿no? Al diablito y al angelito y a todos diciéndote, sí, síguele, no, ya retírate, vas bien, no, ya no. ¿Cómo llegas a esa decisión? La verdad, esa decisión la tomé fácil, a pesar de la dificultad de la decisión porque uno viene soñando y no tan solo soñando, porque puedes soñar todo lo que quieras, sino realmente haciendo con hechos, realmente preparándote, yendo a comunidades. Preparándote a un proyecto de vida. A un proyecto de vida. Que incluso pues mi esposa, obviamente, desde que éramos novios se lo compartí y ella lo aceptó, y no tan solo lo aceptó. Hay un capítulo que se lo dedico enteramente a ella por agradecimiento de que siempre ha estado ahí, no tan solo en los buenos momentos. Digo que ella me conoció en estos momentos como diputado, como diplomático. Después nos fuimos a Boston con 2 bebés porque nacieron en Roma. Entonces, realmente quien debería de tener el nombre en los títulos, en los diplomas, en todo el reconocimiento, pues es Sandra, mi esposa. O sea, por este impulso que siempre ha estado atrás de mí. La decisión, ya después de que la tomo, se viene, y así inicio el libro, diciendo que me encuentro estacionado a 2 cuadras de mi casa sin saber a dónde ir, porque no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, no tenía a dónde ir. Simplemente ¿Y tenías a 2 hijos y una esposa? Y tenía 2 hijos y una esposa, tenía 4 créditos para pagar mi maestría, que ya me había graduado obviamente, pero las colegiaturas, los gastos diarios siguen, y es pues enfrentarte a eso y, por un lado, estar muy orgulloso y agarrarte eso de haberte mantenido fiel a tus principios, y por otro lado, desesperado, frustrado, triste, con ansiedad, una ansiedad que yo jamás había vivido. ¿Cómo se manifestaba esa ansiedad? ¿Qué te pasaba? Pues primero no lo compartes porque no quieres preocupar más ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni que te vean mal, ni a tus amigos, ni a tus papás. Vuelves otra vez a encerrarte en estos sentimientos.
Este libro yo lo veo también, y lo digo ahí, como una terapia. Ahí empecé a escribir este libro, un poco para sacar pues todo lo que traía adentro. Pero es encontrar este equilibrio entre decir, yo no voy a decir una maldición aquí, pero estoy muy orgulloso de cómo he actuado en mi vida, de la decisión que tomé, pero por otro lado, de qué sirvió. Y era estar aplicando todos los días a diferentes, y tengo enmarcado en mi oficina más de 50 posiciones a las que apliqué. De repente me buscaba una empresa internacional o un organismo internacional, sobre todo las empresas que querían contratarme para relaciones con gobierno en Latinoamérica, y de repente se frenaba, porque todo era finales de pandemia. Todas las contrataciones iban mucho más lento, los gastos seguían. Entonces, manejar esta ansiedad, y era, insisto, por un lado, mantenerte adelante con este orgullo, pero este orgullo representaba el 10% del 90% que representó mi esposa de estamos orgullosos de ti, algo va a salir, tranquilo. Siento que una pareja es quien te hunde o te levanta. Y Sandra en este caso fue la que me levantó. ¿Qué les dijiste a tus hijos? ¿O estaban muy chiquitos? ¿Cómo te vieron en ese antes y después de esta decisión? Pues estaban muy chicos porque tenían, si mal no recuerdo, 2 y 3 años, 3 y 4 años. Sí, porque en maestría cumplió Diego 2, Pablo tenía 3 y medio. Entonces, yo me acuerdo que sí los preparaba para decirles, porque pues, desde Roma estábamos muy unidos todos los días, en Boston igual, y les decía que cuando regresábamos a México, pues a su papá ya no lo iban a ver tanto como lo veían, pero que era trabajar por un mejor San Luis, por un mejor estado, por un mejor México, pero a esa edad no lo entendían. Y yo me acuerdo cuando les contaba un cuento todas las noches. Era tanta la desesperación, pues que ellos no sabían, o mi esposa no sabía, pero les decía, díganme que todo va a estar bien. Entonces, eso me animaba mucho para pues, saber que en algún momento iba a salir adelante, y que esta etapa oscura o esta etapa difícil, pues obviamente se iba a transformar y iba a acabar como una gran lección de vida. ¿Cuáles son las mejores experiencias que dirías te dejó todo este cúmulo de ansiedad, frustración, desempleo, en fin? Dime 3 de las mejores cosas que te haya dejado. O 5 cosas. Ay, Dios, yo creo que sobre todo, y se lo digo a cualquier persona que está pasando por un mal momento, que está pasando por una crisis, que hay veces que dice, ¿cómo va a salir de esto? Que se mantenga siempre, por un lado, que recuerde, y una frase que me gusta mucho, todo pasa. Se dice fácil, en ese momento dices, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir adelante de esto? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a pagar esta colegiatura? ¿Cómo voy a pagar esta medicina? Pero todo pasa. Por otro lado, si las decisiones que tomas son en base a tus valores y no te traicionaste, que te sientas la persona más satisfecha y orgullosa del mundo, y que digas, y lo voy a decir, perdón, que eres un chingón o que eres una chingona. Estamos en Facebook, aquí se puede. Se puede. Entonces, si te mantienes con eso y te lo recuerdas todos los días, ayuda mucho para salir adelante en estas épocas complicadas. Sin duda alguna fue esas 2, y la tercera, tienes que hacer sentir orgulloso solo a 2 personas en tu vida, tu yo de 8 años, o en mi caso, tu yo de 7 años, y a tu yo de 80. Tu yo de 7 años, ¿qué pensaba esa Lidia cuando tenía 7 años? ¿Qué soñaba? ¿En qué se quería convertir? Si le has cumplido, y yo sé que la vida lleva por rumbos distintos, pero si dentro de lo que cabe dices, sí, esa niña estaría orgullosa de mí, las hemos hecho, a pesar de diferentes dificultades, hemos hecho bien las cosas, y a tu yo de 80, 90 o 100, o mañana, o la siguiente semana que me voy a morir, decir, estoy satisfecho, muy orgulloso por haber vivido la vida como la viví, luché por mis sueños, me arriesgué, lo intenté, pero no fui un mediocre, no me traicioné, no traicioné a amigos, no traicioné a mi esposa, no traicioné a mi familia, por ambición, por poder, por dinero. Creo que son los arrepentimientos finales que tienes en la vida. Claro, ¿no? Cuando dices que ya estás a punto de morirte y pasa de pronto toda tu vida y dices, ¿qué cuentas estoy entregando? A mí mismo. Más allá de tus creencias o tu religión, a ti mismo, sí. ¿No?
¿Por qué querías ser gobernador? ¿Qué te llevó a, digo, por un lado puede ser esta aspiración de seguir trazando tu camino en la política, pero ¿qué más había ahí detrás? Meramente el interés, y digo, no estoy haciendo campaña, no me interesa, ni mucho menos, pero realmente el interés de saber que conocía, obviamente, las principales necesidades del Estado, tenía cierta preparación para afrontarlas, y sobre todo yo digo que lo puede tener muchísimas personas dentro del servicio público, como las hay, como hay excepciones, pero una verdadera convicción al servicio público. Es decir, no fui voluntario en las embajadas, empecé trabajando en gobierno sin importarme el sueldo, que era mínimo, sin importarme el proyecto. Yo realmente quería aprender cuáles eran los detalles de la administración pública, pero sobre todo las necesidades de las diferentes personas que atendía yo en la Secretaría General de Gobierno. Entonces, había una verdadera convicción detrás. ¿Qué fue lo peor y lo mejor que viviste en esta experiencia política por la que pasaste, desde el Servicio Exterior Mexicano hasta los cargos y experiencias locales que tuviste? Sobre todo al principio, por eso dicen mucho que te tienes que hacer de la piel muy gruesa. Yo recuerdo mucho un diputado que sigue vigente. Y pues vas transitando de un puesto a otro. Entonces, por un lado decía, pues qué mediocre pensamiento, porque realmente yo en lo particular, pues propuse la eliminación de la tenencia, que se logró, la primera ley en México de delitos cibernéticos, que se logró y se aprobó, la ley de protección animal doméstico, la nueva ley de desarrollo económico, es decir, temas, yo diría que polémicos, o difíciles, que involucran muchos intereses, empezando por el gobernador Toranzo y por su gobierno y por el PRI, que obviamente era una presión constante. Entonces obviamente te afectan esas críticas, te afectan las redes sociales. Yo abrí mis redes sociales al público, entonces me puede escribir cualquier persona para pedirme algo, para mentarme la madre si quería, para solicitarme cualquier cuestión que tuviera que ver con el ayuntamiento. Es decir, si realmente quieres hacer un cambio, sí es mucho desgaste, pero es mucha la satisfacción. Entonces me fui muy satisfecho de esos 3 años como legislador. Lo peor que viste fue entonces a este diputado que navegaba con esta bandera de no hago nada y cobrando hay una muchas nota. cosas que no vale la pena decir. Simplemente pues... Digo, no digas nombres, pero... No, pues simplemente ver que muchas personas entran al servicio público por las razones equivocadas, lo ven como un negocio, no como una convicción, no como una vocación de servicio. Y pues obviamente si los duermen tranquilos, qué bien por ellos. Porque hay veces mucho también, reflexionamos mucho también el karma. A lo mejor a lo mejor ellos duermen perfecto. O sea, es una cuestión de qué te hace dormir a ti tranquilo y qué no. Sí, ya es una cuestión mucho más personal. Estaba platicando con Alejandro Lozano, es autor de este libro, Camino a la Presidencia, arriesga todo por tus sueños, menos tu paz mental. Es Boris, como lo hemos conocido acá en la política potosina. Y bueno, pues aquí sigues en San Luis Potosí. ¿Qué significa profesionalizar a la clase política? Dices que es algo que señalas acá en tu libro también. Sí, una de las propuestas en el Congreso fue que por lo menos secretarios de Estado tuvieran cierta preparación para el cargo que iban a desempeñar. Yo sé, y sería ridículo, ilógico el plantear que todos los servidores públicos en México estudiaran ni ciencias políticas, ni derecho, ni economistas, por supuesto que no. Lo que sí digo es que puede haber una cierta preparación en cargos muy específicos o de cierto nivel donde la responsabilidad es mayor. Entonces, por eso se logró también que por lo menos los candidatos electos tengan una preparación previa a tomar protesta como diputados para poder saber, para que la curva de aprendizaje no sea tan grande. Y le cueste tanto dinero a la gente, porque al final es esto, hay un costo económico. Así es. Y definitivamente todo mexicano tiene mucho que aportar
al servicio público. Lo único que sí es dependiendo en dónde. Y hablo mucho de la profesionalización, porque no es cierto que la política no se tiene que estudiar. No es cierto que si te rodeas de un buen equipo con eso lo haces. Hago esta reflexión que te la compartía, que cuando te enfermas, ¿a quién buscas? ¿A un doctor o a un chamán? No importa que la persona tenga fotos y esté con una bata blanca impecable y tenga fotos con frases de mi prioridad es tu salud, no te va a curar porque no sabe. Por más ganas, por más amor que tenga, por más buena intención por más buena intención, no lo va a lograr. Y es lo mismo con un ingeniero, y es lo mismo con un arquitecto. Claro, hay diferentes profesiones que el aprendizaje de la vida es el que te lo da, pero la profesión del servicio público es muy importante en México, y más como un país como México. ¿Cuál dirías que ha sido en la política mexicana la transformación más importante en los últimos 10, 15, 20 años? Buenísima pregunta, porque no sabría ahorita en sí contestártela. Definitivamente yo diría también que en los últimos 6 años se abrió, incluso para el partido al que yo pertenecía, como para el PAN, para el PRI, fue una lección, fue una sacudida tremenda la del 2018, no sé si la han aprendido o no, pero fue una sacudida tremenda de se le tiene que hablar a toda la población, entonces solo hablar, se le tiene que tomar en cuenta a toda la población, no tan solo a ciertos sectores. Este discurso, y ojalá realmente sea real, contra la corrupción, contra los beneficios, contra los cotos de poder, contra los cotos que existen dentro de los partidos para elegir a sus candidatos. Se debe de abrir, como ya lo están entendiendo algunos partidos, pero tenemos ejemplos como Singapur, como Europa, que el servicio civil de carrera lleva más de 100 años. Entonces es algo que se ha implementado en otros países, y la gente llega no porque lo metió el candidato, no porque lo metió el presidente, no porque estuvo ahí en campaña pegado como... pegando los pósters, como luego dicen, ¿no? Así es. Anduvo en las calles pegando pósters y ya le regalan un puesto. Incluso una frase que me parece, no me parece, estoy segura que dijo Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente, que nombraba, no me acuerdo qué funcionario, y decía 10% conocimiento, 90% confianza. No, porque todos sus errores tienen un costo, un alto costo económico sobre todo. Y yo pienso en esos recursos públicos, digo, no soy experta, pero ese costo económico del presupuesto público que paga usted y pago yo con los impuestos, de quien no le sabe, pero está aprendiendo, esta famosa curva de aprendizaje. Pues sí, pero mientras ya nos costó por lo menos el sueldo a un inútil que no sabe hacer bien su chamba. Y ni a usted ni a mí nos contratan en ninguna empresa por no saber hacer nada, mientras aprendo. ¿Y cuántos meses nos lleva? Estos errores que tienen costos mucho más graves, por ejemplo, es que se equivocaron en la planeación y dejaron sin medicinas para el cáncer a los niños y a las personas adultas. Pues sí, ya les costó la vida. No solo fue un costo económico, fue un costo de vidas. Y son políticas públicas. Y eso es planeación estratégica. Y todo tiene que ver con profesionalización de los servidores públicos. Si mal no recuerdo, con Fox se intentó el servicio civil de carrera, sí, pero pues a la vuelta de varios años se ha frenado, sí, y todo mundo otra vez por el recomendado, por el amigo y porque eres 90% incondicional y solo 10% de conocimiento. Cuando tú estabas en el Vaticano como parte de la Embajada de México en aquel país, sí, es un país, ¿cómo te tocó vivir? ¿Qué se hablaba de México en Europa? ¿Qué se decía? ¿Cómo nos veían? Sí, también hablo mucho de eso para que las personas no se vayan a asustar que es político, insisto. Hablo justo de estos encuentros que tuve la oportunidad de tener varias ocasiones con el Papa Francisco, por ejemplo. Me tocó la visita que tuvo en febrero de 2016 a México. Entonces, toda esa preparación. Acá también. Sí. Encuentros o esta oportunidad que tuve de conocer y convivir muy de cerca con personas que admiro mucho y que admiré mucho, como Carlos Fuentes, el escritor, en la Embajada de México en el Reino Unido, un asalto en la Embajada de Polonia, en Argentina esta convivencia que siempre voy a valorar y agradecer con Rosario Brinca, en paz descanse.
Wow, una de las másters Sí. en política exterior. Así es. La verdad es que tenía un colmillo Sí, y un pero- conocimiento impresionante, Sí. ¿no? Sí, una extraordinaria mujer que, como tú dices, abrió brecha dentro del servicio público mexicano. Y siendo mujer en aquellos Así es. años. Sí. Entonces, en la parte del Vaticano hablo tanto de esos encuentros con el Papa Francisco, lo que hay dentro del Vaticano, cuento anécdotas de archivos secretos vaticanos, todo lo que hay detrás, desde la necrópolis, ¿Qué era Necrópolis? Perdón mi ignorancia. lo que hay abajo del Vaticano, que era del Imperio Romano, el círculo de Calígula y después de Nerón. En fin, traté de hacer, insisto, un libro muy ameno también para el lector. Con historias, anécdotas, reflexiones. Y todo lo que hay detrás, porque también digo que luchar por tus sueños implica el que te rías de ti mismo. Cuando llegué bueno, nada más para cerrar el tema del Vaticano, anécdotas chistosas que ocurrieron con el Papa Francisco, cartas que vi en archivos secretos vaticanos de Galileo Galilei, una disculpa pública que pide, una disculpa no pública, sino de Maximiliano que le pide al Papa un día antes de que lo fusilaran. Entonces, bueno, y esta vida como nuevos papás que tenemos Sandra y yo, porque ya nacieron nuestros 2 hijos, en Roma, esta vida diplomático que la agradezco muchísimo, y esta transición de cuando vuelvo a aplicar a Harvard y finalmente me aceptan, y viene nuevo esta parte de, pues tengo que depositar y comprobar que tengo ciertos millones para pagar la universidad. Entonces, pues vuelvo en esta actuación de, ya tengo todo. Digo, además, pues ya era papá de familia, no iba a andar yendo con mi papá. Pero, pues fue conseguir todos estos créditos que se consiguieron y que sigo pagando. Entonces, pues hablo lo que hay detrás de estas posiciones que pueden parecer muy... Color de rosa, color de ideales, rosa, muy exacto. padres. Lo que hay detrás. ¿Cuáles fueron algunas de las historias? Porque sabes que tu mamá iba a ser la vida oculta de mi hijo. Sí. ¿Qué historias le cuentas? ¿Los retratas acá? Pues sí, por supuesto. Por ejemplo, pues bueno, se enteraron, no sabían cómo iba a pagar yo mi campaña de diputado, vendí el coche, saqué un crédito, y cuando gano la elección, el 2 de julio del 2012, me acuerdo que, bueno, mi casa de campaña estaba por aquí a una cuadra. Pues después de toda la emoción, pues quiero ir con ellos, pues a darles un abrazo. A final de cuentas, también este libro es un agradecimiento para mis papás, para mi hermano, para todos los que han estado, para mis amigos, para mis verdaderos amigos que han estado detrás apoyándome con una llamada, se juntaron, hicieron una vaquita para apoyarme, que no tenían por qué, pero lo hicieron. Y salgo y me acuerdo que pues no tengo coche porque lo vendí. La camioneta que tenía con toda la publicidad, pues ya la habíamos entregado por cumplir con la ley electoral. Entonces le pido a una de las compañeras del equipo Moni que me prestara su coche para ir a la casa. Entonces, pues son de esas anécdotas que arriesgas todo. El crédito para la campaña lo pude pagar un año después. Entonces, es parte de esa anécdota. Tuve 2 cursos previos en diferentes universidades, igual, a tramitar créditos, a firmar con la tarjeta, y hablo mucho de una marca de un banco que siempre le estaré agradecido porque pues, fue firmar todo ese curso con la tarjeta. Me tardé muchos años en acabar de pagar. No se lo recomiendo, obviamente, no estoy diciendo que firmen todo. Que se endeuden todo, pero... No, pero todo esto, o sea, es muy transparente, hablo desde toda la sinceridad, no es un libro de enaltecerme ni mucho menos, sino al contrario de Ni reconocer. para quedar bien ni para buscar candidaturas, porque en ese camino ya no estás. No estoy. ¿Qué decidiste? ¿Totalmente cerrar tu camino a la política o suspenderlo, ponerlo en pausa o renunciar a este sueño de Boris de 7 años? ¿Cómo redefiniste tu camino? Pues por lo menos enfocarlo a darle valor a estos pequeños momentos que muchas veces los vemos como banales y no importantes, pero el que estés con tus hijos, el que estés con tu esposa, el que estés presente con un amigo, el que realmente valores el tiempo que tienes en una comida con tus papás, que lo valores realmente porque no sabes si el día de mañana lo vas a tener. Esos pequeños momentos para mí son el éxito en la vida. Los puestos pasan, el dinero va y viene. Digo, claro que te da, y lo menciono, muchísima tranquilidad
una estabilidad financiera, pero que no sea tu fin, que no sea la herramienta por la cual vas a traicionar a un socio, a un amigo, a un familiar, sino que realmente sea un medio, sí, para tener esta paz mental, esta estabilidad, esta tranquilidad, pero que tu significado de éxito sea otra cosa. ¿Quién debería leer este libro? ¿Qué le puede ofrecer este libro? Dinos 3 cosas por las que deberíamos leerlo. Yo creo que, pues, por mí, cualquier persona no lo debería de leer, ojalá, y para mí es un honor cualquier persona que se tome el tiempo de leerlo, pero todas las personas tienen un sueño, todas. No importa si es de una profesión, de estar en una universidad, de tocar un instrumento, de ir hacia este país, todos tienen un sueño. En mayor o menor medida, todos tienen un sueño. Quien tenga un sueño, le puede servir este libro en decir, sí vale la pena arriesgarlo, sí vale la pena hacer todo esto que estoy haciendo, en algún momento va a pegar. Yo veo a personas, a mujeres emprendiendo negocios, a artesanas arriesgándose por sacar adelante y empezar la venta de artesanías y conseguir mini créditos. Todas esas personas son admirables y tienen algo que contar, pero para todas las personas que tienen un sueño, van a encontrar, o espero encuentren en este libro, una motivación para seguir adelante. Boris, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos si estás activo en redes, si quieres que te sigan, dónde encuentran el libro, dónde se compra, ya lo presentaste, lo vas a presentar. Sí, muchas gracias. Lo presenté en la FIL de Guadalajara el año pasado, todavía no estaba obviamente a la venta, lo pueden encontrar en Amazon y desde hace una semana ya está en librerías Gandhi, aquí en San Luis, en México, en Monterrey, en Guadalajara y en Querétaro. ¿Tienes una presentación próxima en Gandhi, me parece? Así es. Si mal lo recuerdo, a reserva de confirmar, el 11 de diciembre. ¿En la Gandhi de aquí o en México? No, en la Gandhi de aquí. Y posteriormente haré presentaciones en diferentes Gandhis de otros países, de otros estados. Y espero estar en diferentes ferias el próximo año. ¿Es un único paso, un primer paso como escritor o sigues siendo politólogo y si sale bien, otro día quizá otro libro? Ya estamos escribiendo el segundo, pero insisto, no es un libro técnico, ni el que estoy escribiendo ya actualmente se trata de tecnicismo ni de... ¿De qué va el nuevo? Ya lo contaremos, pero bueno, espero que les guste también a todos los que nos están escuchando. Me pueden seguir en Boris SLP en redes sociales. ¿Estás en Facebook, Instagram, Twitter? Twitter, TikTok, como Alejandro Lozano en Facebook. Y bueno, ahí estaré compartiendo temas no tan solo de libros, sino de diferentes reflexiones, de pensamientos. Sigo compartiendo videos del Vaticano, algunas anécdotas de las universidades, de las embajadas, en fin. Pues ahí en lo que yo les pueda servir a los que nos están escuchando, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que simplemente como cultura general, una experiencia de vida, de este fragmento de la vida que nos comparte Boris a sus 44 años, yo creo que pues nos puede servir a muchos, no importa en el tramo de vida que usted o yo nos encontremos, simplemente, insisto, como esto, ¿no? Como una experiencia de vida, pues hay que aprender lo que nos sea posible. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a todo el equipo de Potosí Noticias y muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de escucharnos. Esta entrevista la pasamos mañana, ya sabe, a través de nuestro canal de YouTube también, y a todos los que nos han seguido en estos momentos, bueno, pues ahí pueden comentar, compartir y aquí nos seguimos leyendo. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.